Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a la actividad número 2, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación nos acercan socialmente. ¿Tú qué crees? Muy bien, para esto vamos a resolver algunas cuantas experiencias y nuestra primera experiencia será: ¿las tecnologías de la información y la comunicación son totalmente inofensivas? ¿Tú qué opinas? ¿Habrá algún riesgo en ellas? Pues bien, vamos a descubrirlo esta vez en el área de comunicación. No podemos empezar esta experiencia no sin antes invitarte a darle like a este video y suscribirse para que así puedas estar atenta y atento a todos los videos y así apoyarte en tu aprendizaje. Hay que tener presente la meta que tenemos el día de hoy, la cual es interpretar información sobre las ventajas y los riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarlas en situaciones educativas y de la vida diaria. Las tecnologías se han convertido en una herramienta indispensable en el desarrollo de la sociedad. Más aún, nos permite continuar con nuestro proceso de aprendizaje. En esta oportunidad, interpretaremos información sobre las ventajas y los riesgos de las TIC para aplicarlas en situaciones educativas y de la vida diaria. Primero, vamos a observar y leer el diálogo de Gerson, Patty y Liliana. Gerson dice lo siguiente: Patty, ya deja el teléfono y ven para mirar la televisión. Primero miramos mi serie favorita y luego te reto a unos videojuegos. Y más tarde hacemos la actividad de Aprende en Casa. Patty le responde: pero Gerson, recuerda que para hoy acordamos ayudar a preparar la cena, así que no te distraigas con la TV y haz tu tarea. Y por último Liliana responde: conmigo no cuenten, a mí me encanta la música y me puedo pasar todo el día escuchándola. En este diálogo, chicos y chicas, ¿qué ventajas y riesgos de las TIC identificas? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos algunas ventajas, ¿no? Quizás nos distraen en nuestros tiempos libres, tenemos la oportunidad de poder ver televisión, de poder ver nuestra serie favorita, hacer algunos videojuegos, etcétera, ¿no? Como también escuchar música. Pero ¿qué riesgos estamos observando? Muy bien, que los chicos no están utilizando las tecnologías para sus actividades de Aprende en Casa, sino más bien se están distrayendo, ¿verdad? Así como en el diálogo, vamos a analizar un texto para descubrir las ventajas y los riesgos que tienen las TIC en nuestra educación. Para ello, analizamos el texto que nos están presentando allí y respondemos oralmente las siguientes preguntas. ¿A qué se referirá el título? Si estamos observando, el título es el siguiente: las ventajas y los riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el título? Pues a los aspectos positivos y algunos riesgos que tienen las TIC en nuestro aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se tratará este texto? Pues bien, como lo estamos viendo por su estructura, se tratará de un diálogo en donde ambas personas pueden expresar sus opiniones. ¿A quién estará dirigido el texto y por qué? Nosotros sabemos que está dirigido a nosotros, ¿verdad? A los estudiantes, para que nosotros también conozcamos estas ventajas y los riesgos y tener precaución al momento de utilizar las TIC. ¿Y cómo está organizado el texto? Pues a través de un diálogo. Tenemos un título, tenemos un subtítulo que dice ¿son importantes las TIC en la educación? Y también tenemos los puntos de vista, ¿no? Aquí tenemos un sí, aquí tenemos un no, entonces estamos viendo las ventajas y las desventajas, diferentes puntos de vista. Ahora sí, ya hemos analizado el texto, es momento de leer. ¿Son importantes las TIC en la educación? Para Denis,
nos dice que sí, porque tener acceso a una herramienta de las TIC genera motivación e interés para aprender, convirtiéndose en un medio atractivo y ameno para nuestro aprendizaje. El aprendizaje virtual ha sido algo novedoso, ¿verdad? Y que ha despertado el interés de todos ustedes porque es algo nuevo. Además, las docentes y los docentes preparan sus recursos, sus aprendizajes, y eso también les genera ganas de querer aprender. Además, las TIC nos permite tener el acceso rápido a múltiples fuentes de información, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos en Google, encontramos muchísimas páginas donde podemos encontrar la respuesta de lo que estamos buscando. Por el otro lado, María Josefa nos dice no, porque genera altos niveles de adicción en los niños y jóvenes, así como distracción al tener acceso a mucha información. En tal sentido, es importante aprender a controlar la adicción haciendo el uso responsable de las TIC. Como las TIC, el internet, la computadora, el celular es algo que sí genera interés en los niños y querer estar allí, pues también ustedes a veces no controlan sus tiempos. Piensan que han pasado apenas unos minutos, pero después, si miran el reloj, han pasado horas y horas. Y esto genera una adicción. Por eso es importante medirnos. También Denis dice que sí, porque las TIC nos permiten una comunicación sincrónica que es instantánea, es rápida. Nosotros enviamos un mensaje por WhatsApp y rápidamente llega hacia la otra persona, ¿verdad? Con la que nos estamos comunicando. Y también asincrónica, cuando no es instantánea, quizás por algunas señales o por la distancia. Con personas de diferentes culturas, siendo una oportunidad muy valiosa en nuestro aprendizaje multicultural. Podemos comunicarnos con personas que están en el interior del país, pero se encuentran en otro departamento, ¿verdad? De repente estamos en Lambayeque y nos podemos comunicar con una persona de Lima, de Loreto, incluso fuera de nuestro país, en España, de repente en Alemania, en Grecia, etc. Y así podemos enriquecer nuestro aprendizaje multicultural. Para María Josefa, nuevamente nos dice que no, porque las TIC exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes sociales, la cual puede ser mal usada por personas inescrupulosas. Es uno de los riesgos, ¿verdad? Nuestra información es compartida en nuestras redes sociales y no sabemos qué personas están leyendo esa información y pueden usar mal nuestra información privada para hacernos daño. Continuamos leyendo las ventajas que nos dice Denis. Sí, porque hoy en día formamos grupos de trabajo a distancia en los que todos interactuamos haciendo uso de las diferentes aplicaciones como WhatsApp, Drive, Classroom, Zoom, etc., generando mayores espacios de cooperación. En estas aplicaciones tiene la capacidad de que muchas personas estén allí al mismo tiempo. Sí, porque la virtualidad nos ofrece una variedad de herramientas para aprender, las que promueven la innovación y potencian nuestra creatividad. Además, impulsan el emprendimiento personal y familiar y nos ayudan a mantenernos comunicados. Y es verdad, en nuestro celular podemos descargar muchas aplicaciones que nos pueden ayudar en nuestro aprendizaje, a desarrollar diapositivas, a desarrollar documentos, a poder elaborar mapas conceptuales e incluso también en los emprendimientos de nuestros familiares, ¿verdad? A publicar por las redes sociales los productos que ellos venden. También nos dice que las TIC nos facilitan el acceso a una diversidad de fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto, como lo decía aquí, ¿verdad? Podemos encontrar en Google diferentes tipos de información donde estén a favor o en contra de algún tema. Por el otro lado, María Josefa también nos dice que el usar ilimitadamente las TIC genera pérdida de tiempo y desviación de nuestro aprendizaje. Nos podemos distraer con juegos, con otras aplicaciones y perdemos nuestro tiempo, siendo una influencia negativa. También porque se necesita conocer
¿Cuál es la información verdadera, falsa o incompleta? Como hay mucha información en internet, de repente nosotros estamos escogiendo una información falsa porque hay diferentes puntos de vista y eso también es un riesgo para nuestro aprendizaje. Y por otro lado también nos dice, porque las TIC, así como nos facilitan el acceso a mucha información, también generan riesgos como el ciberbullying, cuando eres víctima de acoso, amenazas o humillaciones a través de las redes. Otro riesgo es que personas inescrupulosas crean perfiles falsos y ocultan su identidad para realizar actos indebidos. Por eso es importante que nosotros en nuestras redes sociales solo aceptemos a nuestros familiares o amigos que conocemos, porque hay personas que pueden crear perfiles falsos y engañarnos y hacernos mucho daño. Así que chicos, aquí hemos visto dos puntos de vista diferentes. Por un lado, Denis compartiéndonos las ventajas que él ve en las TIC y María Josefa los riesgos. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. Si aún tienes dudas sobre las ventajas y los riesgos que ambos alumnos han presentado, puedes volver a leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas y así poder responder a las preguntas de manera adecuada. Vamos a ver, nuestra primera pregunta dice, ¿quién considera que las TIC son importantes en la educación y por qué? ¿Quién considera que son importantes? O más bien dicho, ¿quién dio las ventajas? Muy bien, Denis, porque considera que las TIC generan motivación e interés para aprender. Resulta más dinámico y atractivo para el aprendizaje en los alumnos, ¿verdad? Estas TIC despiertan las ganas de los alumnos a querer seguir aprendiendo, a seguir estudiando. ¿Y quién considera que el uso de las TIC representan muchos riesgos? En ese caso, María Josefa piensa que genera más bien adicción y distracción de los estudiantes y tiene una influencia negativa, por lo que dificulta el aprendizaje. Para ella las TIC nos distraen mucho de nuestras clases. Podemos estar en clase conectados, desactivando nuestra cámara, pero por debajo estamos jugando, estamos de repente en un juego y la profesora está explicando un tema muy importante, pero tú no le estás prestando atención. Entonces genera una influencia negativa y dificulta tu aprendizaje. ¿De qué se trató el texto que estuvimos leyendo? Muy bien, sobre las ventajas y los riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación que pueden afectar nuestra educación. Ahora chicos y chicas, ¿qué les llamó la atención del texto que hemos leído y por qué? Vamos a ver, para mí me llamó la atención que hay dos puntos de vista diferentes, ¿no? Uno tiene los beneficios y el otro tiene los riesgos, pero ambos respetan sus opiniones, sin juzgar y criticar, y así se arma un diálogo armonioso, ¿verdad? Hay una buena convivencia en ellos dos. Uno presenta los pro, el otro presenta los contra, pero ninguno de los dos juzga ni opina mal del otro compañero, sino más bien respeta sus opiniones. Ahora, identifica los argumentos que cada persona usó para defender su postura frente a la importancia de las TIC en la educación. Por ejemplo, según lo que hemos leído, Denis presenta este argumento. Para él, las TIC nos ayuda en nuestra educación porque gracias a las diversas aplicaciones podemos acceder a nuestras clases virtuales, a fuentes diversas de información y también a tener una comunicación multicultural. Sin embargo, para María Josefa, las TIC nos distrae de nuestro aprendizaje. Hay diversidad de aplicaciones que no nos permiten centrar nuestra atención y genera pérdida de tiempo. Expone nuestra vida privada, por lo que es un riesgo para nuestra educación. ¿Lo están viendo? Uno tiene las ventajas y el otro las desventajas, pero los puntos de vista son respetables y no está mal. Ambos tienen su postura y las dos respuestas están bien, porque si bien es cierto, las TIC nos facilita la vida, nos ayuda en muchas cosas, pero si no la usamos bien, puede perjudicarnos.
Aplicando lo aprendido, vas a presentar una situación personal, familiar o de tu localidad relacionada con las ventajas de las TIC en la educación y otra en la que observes los riesgos existentes. Aquí tengo a dos compañeros. En este caso, Adriano nos está presentando una situación con ventajas. Nos dice: en mi casa, mis hermanos y yo necesitamos de las TIC para estar presente en nuestras clases virtuales y también hacemos videollamada con nuestros profesores para reforzar los temas. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! Ahora tenemos a nuestra amiga Micaela. Ella nos va a presentar una situación donde va a observar riesgos. Por ejemplo, nos dice: averigüé una noticia en nuestro país que se han reportado 341 casos de ciberacoso escolar durante la pandemia a través de la plataforma CICB del MINEDU, del Ministerio de Educación. ¡Wow! En el año, durante el COVID-19, se ha presentado 341 casos de ciberacoso. Personas que a través de las redes acosan a sus compañeros. Y esta noticia lo podemos observar en esta diapositiva. Aquí les estoy dejando el enlace para que ustedes puedan leerlo más detenidamente y también poder presentarlo a sus profesores. Con la información del texto leído y la experiencia vivida, explica la importancia de las TIC en la educación, dando a conocer las ventajas y los riesgos existentes. Las TIC nos ayudan a comunicarnos, garantizan nuestro aprendizaje ya que las aplicaciones nos permiten seguir conectándonos y también enviar nuestras evidencias, entre otras cosas. Sin embargo, necesitamos medir el tiempo que estamos en ellas, pues podemos caer en adicción y perjudicar nuestra educación. Ahora vas a expresar tu opinión sobre el uso responsable de las TIC. Necesitamos utilizar las TIC de manera responsable, pues nos aportan a estar en el conocimiento, consultar variedad de fuentes de comunicación de información y también a comunicarnos con muchas personas de diversas culturas y continuar con nuestro aprendizaje. Las tecnologías fueron creadas para facilitar nuestra vida, pero si las usamos mal, podemos hacernos daño a nosotros mismos. Ya hemos visto los riesgos, por eso es importante usarla responsablemente. Muy bien, con esto vas a realizar tu producto final. ¿Cuál es? Pues bien, vas a elaborar un cuadro comparativo donde vas a explicar las ventajas y los riesgos del uso de las TIC en nuestra educación y en nuestra vida diaria. Yo aquí he colocado las ventajas y los riesgos que fui descubriendo a través del texto, a través de los dos puntos de vista de Denis y María Josefa. Y aquí están, por ejemplo, las ventajas. Hace el aprendizaje más divertido y dinámico. Pero también tenemos un riesgo del mismo punto. Puede que el aprendizaje sea más divertido y dinámico, pero también genera distracción en los jóvenes y desvía el aprendizaje. Otro punto es que podemos comunicarnos con personas de otras culturas y fomentar el aprendizaje multicultural. Sin embargo, también hay un riesgo. Nos expone a personas desconocidas. Expone nuestra vida privada a ser mal usada por perfiles falsos. Otro punto es que podemos acceder a espacios de cooperación usando aplicativos, como por ejemplo los grupos de WhatsApp, de Classroom, Drive, Zoom, etc. Pero el riesgo es que al usar ilimitadamente las TIC pueden generar pérdida de tiempo. Y por último, nos facilita el acceso a una diversidad de información con diferentes puntos de vista. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Nosotros cuando consultamos un tema encontramos mucha información, diversas páginas. Muy bien, y eso también es un punto a favor porque nos ayudan a encontrar información muy variada y a escoger la más importante para nuestros trabajos. Sin embargo, uno de los riesgos es que al haber mucha información en Internet,
A veces desconocemos cómo detectar fuentes poco confiables. Así que ustedes pueden añadir más puntos, ¿verdad? Más ventajas y más riesgos. Esto solo es una pequeña ayudita. Así que chicos, espero haberlos apoyado y ayudado en esta actividad. Nos estamos viendo en una próxima experiencia. Bye bye. Un abrazo gigante.